¿Qué tal? Bienvenidos a el curso de matemática discreta. Hoy pues vamos a iniciar con un tema nuevo. Ya estamos en las últimas semanas. Les deseo muchos éxitos y que el esfuerzo que han realizado durante este semestre pues se vea el fruto ahora en el final del semestre. Pues los felicito porque en mi curso pues han estado constantes. Los exhorto a que pues continuemos el próximo año porque al final esta preparación pues de manera individual pues va a traer muchos beneficios y también ya a la hora de tener familia y apoyar a la familia pues también trae muchos beneficios. Vamos a platicar el día de hoy sobre el tema de árboles. Vamos a tomar primero unas definiciones con respecto a árboles. Muy bien, vamos a compartir. ¿Qué son los árboles? Pues el árbol, perdón, es un grafo que es conexo. ¿Qué significa? Pues que tiene conexiones. ¿Qué características tiene? Que no tiene ciclos, ¿verdad? O lazos, es decir, un grafo simple, ¿verdad? Entonces, en un grafo nosotros podríamos tener conexiones que podríamos formar un bucle, un ciclo, pero en los árboles no existe estos ciclos, no se considera árbol si este grafo pues tiene un ciclo. Por ejemplo, aquí tenemos otras definiciones. Un árbol libre es un grafo no dirigido, acíclico y conexo, ¿verdad? Mencionábamos que no tiene ciclos y que sí está conectado los vértices, ¿verdad? Sí están conectados los vértices y tienen comunicación por medio de las aristas. ¿Qué es una foresta? Es menos restrictivo, es un grafo no dirigido, acíclico, es decir, da la posibilidad que sea no conexo. ¿Ya? Esa es una foresta. Vemos en los ejemplos de estas figuras de estos árboles, tenemos un árbol libre. Veamos lo siguiente. Veamos las características de este árbol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estoy en este vértice, puedo dirigirme a los siguientes. Es conexo, ¿verdad? ¿Sí? Y no hay, digamos, una arista que una y que forme un ciclo. Por ejemplo, de este vértice hacia este, pues yo tengo que viajar, ¿verdad? Por otros vértices. En cambio, si yo lo uno por medio de una arista, pues ya puedo tener un ciclo. Entonces ya no sería un árbol. Ahora la foresta dice que tampoco está dirigido, ¿verdad? No tiene una flecha el cual me dirija la dirección y también, si se dan cuenta, la foresta dice que da la posibilidad de que no sea conexo. ¿Qué significa? De que este vértice no necesariamente está conectado con este, ¿verdad? Entonces no hay una conexión con respecto a los demás árboles. Y tenemos el siguiente caso, este ejemplo, donde esto no es ni árbol ni conexa, perdón, ni árbol ni foresta, perdón. Si notamos por qué, porque tenemos acá una conexión por medio de las aristas hacia los vértices, la cual permite que se pueda dar un ciclo. Entonces, ¿qué sería esto? Un grafo. ¿Qué más términos tenemos con los árboles? Pues un árbol con raíz es un árbol libre en el cual un vértice se distingue del resto. Este vértice es la raíz. Vamos a ver ejemplos más adelante. También tenemos el nodo, ¿verdad? Que es el término usado para referirse a un vértice de un árbol con raíz. O sea, tenemos nuestra raíz y del cual se desprenden varios nodos, ¿verdad? La raíz es, por así decirlo, el nodo inicial, ¿sí? Por eso le llamamos raíz. También tenemos que el concepto de bosque, que es un árbol, es considerado un bosque si sus componentes conexas son árboles, ¿verdad? Si de digamos, de este árbol se desprenden otras conexiones y estas conexiones se desprenden a más árboles, pues a esto le llamamos un bosque. Un árbol generador de un grafo conexo es un subgrafo conexo con el menor número posible de aristas y con todos los vértices del grafo original. No tiene por qué ser único.
Entonces vemos que también pues tenemos las conexiones, ¿verdad? Porque es conexo, ¿verdad? Y tiene el menor número de aristas posibles, ¿sí? Eso sería un grafo generador. La raíz, un árbol con raíz es un árbol en el que uno de sus vértices ha sido designado como raíz. Todas las aristas están colocadas alejándose de dicha raíz. Lo que habíamos visto en el concepto anterior, ¿verdad? Tenemos un nodo, el cual es donde inician los demás vértices. De ahí se van alejando, ¿verdad? No tiene, vamos a ver, en los diferentes niveles no tiene un hermano en el mismo nivel. Por tal razón es una raíz. Ahora, también podemos considerar el término de padre. Se considera padre de un vértice al vértice adyacente superior. Vamos a notar que en los árboles que tienen raíz, pues generalmente se van desprendiendo desde la raíz hacia los demás vértices y los vértices que se van desprendiendo, pues van generando hijos y van siendo padres de estos demás vértices. Les mencioné el concepto de hijo. Dice que se consideran hijos de un vértice a todos los vértices comunicados por una arista adyacentes. ¿Qué significa? Pues tenemos un nodo del cual es superior a estos y del cual se desprenden los hijos. Y tenemos también el concepto de hoja, los cuales son vértices que no tienen hijos. Por así decirlo, nosotros vamos a tener los últimos vértices de este árbol los vamos a considerar hojas porque no se desprenden más vértices de estos. Vamos a hacer, vamos a continuar. Si dos nodos tienen el mismo padre, son hermanos. Un nodo sin hijos es un nodo externo u hoja. Los nodos no hojas son nodos internos. Bueno, ¿cómo lo podemos observar con la siguiente imagen? Aquí tenemos un árbol, ¿sí? Y tenemos un árbol binario. ¿Qué significa un árbol binario? Un árbol binario significa que tiene, de cada nodo se pueden desprender como máximo 2 nodos más. Por eso es un árbol binario. Notemos que tenemos en este árbol, tenemos un nodo raíz. ¿Cuál es el nodo raíz? El superior, porque del cual de este nodo se van desprendiendo los demás nodos. ¿Sí? Tenemos también, vamos a ver, la altura del árbol. Este concepto es bien interesante. ¿Por qué? Bueno, el largo del camino es igual al número de arcos del camino. Tenemos el largo del camino desde la raíz a un nodo X es la profundidad de X. La profundidad más grande de cualquier nodo al árbol T es la altura de T. Y la altura de un árbol es el largo del mayor camino de la raíz hacia una hoja. Veamos lo siguiente. Nosotros para conceptos de este curso vamos a considerar que el nodo raíz se encuentra a una profundidad de 0. ¿Sí? Esa es la profundidad del nodo raíz. Buscando otras información de otros autores, consideran al nodo raíz con profundidad 1. Nosotros vamos a quedar de acuerdo que el nodo raíz va a tener una profundidad 0, ¿verdad? Para que todos estemos bajo el mismo concepto. Entonces, cuando nosotros avanzamos del nodo raíz hacia el siguiente nodo, hacia el siguiente nivel, pues vamos a considerar que ya tenemos una profundidad de 1, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos avanzar del nodo raíz hacia este nodo, ¿verdad? Nosotros vamos a ir avanzando y el largo del camino desde la raíz hasta ese nodo va a ser la profundidad de ese nodo. En este caso
va a ser profundidad 2. Ese va a ser el largo del camino. ¿Ya? Y la profundidad más grande de cualquier nodo del árbol T es la altura de T. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la profundidad máxima que vamos a poder tener? ¿Verdad? Entonces, es la altura de T. ¿Y cómo consideramos la altura de T? Es desde el nodo raíz hacia el último nodo. ¿Cuál es el último nodo? Tenemos esta hoja, ¿sí? ¿Por qué es hoja? Porque no se desprenden más nodos de este nodo, ¿verdad? Entonces tenemos que la altura es desde la profundidad 0 hasta la profundidad 5. Tenemos una altura de 5, ¿sí? Esa sería la altura. Aquí podemos repasar otros conceptos, como por ejemplo, este nodo de acá y este nodo de acá son hermanos, ¿sí? Son hermanos porque están en la misma profundidad, en el mismo nivel. Podemos decir también que estos dos nodos son hijos. ¿Hijos de quién en este caso? Hijos de la raíz. Entonces podemos decir también que la raíz es padre de estos dos nodos. Ahí estamos recordando y reforzando un poquito los conceptos que vimos anteriormente. Recordando también entonces que los últimos nodos, ¿verdad? De ese árbol que no se desprenden más vértices se les llama hojas. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Mencionábamos entonces que un árbol binario T es una estructura definida sobre un conjunto finito de nodos que cumple. ¿Qué condiciones? No contiene nodos, o sea, un árbol vacío o nulo. Está compuesta por tres conjuntos disjuntos, que quiere decir un nodo raíz, un árbol binario llamado subárbol izquierdo y un árbol binario llamado subárbol derecho, ¿verdad? Tenemos también un hijo izquierdo y un hijo derecho. La raíz del subárbol izquierdo y la raíz del subárbol derecho. ¿Cuántos nodos poseen como máximo un árbol binario de altura h? ¿Verdad? Podemos determinarlo por medio de esto, ¿verdad? Tomando en consideración que la raíz va a tener una profundidad de 0 y a partir de ahí, pues ya tomamos la profundidad y determinar la altura. Entonces, esto tenemos como árbol binario. Lo interesante aquí es que estos árboles nos pueden dar la idea de las estructuras de datos, ¿verdad? En estructuras de datos ustedes van a poder crear recorridos, van a ver cómo se van a desprender y se van a vincular la información cuando nosotros la almacenamos en las computadoras, en la forma en que se va estructurando esta información. Por eso es importante conocerlos. Y en los árboles existen recorridos, ¿verdad? Los recorridos me van a permitir en un árbol binario, valga la redundancia, recorrer o visitar los nodos de ese árbol. Los recorridos, hay tres principales recorridos que son recorrido en preorden, recorrido en inorden y recorrido en postorden. Estos recorridos me van a ayudar a determinar cómo va a visitar y en qué orden se va a visitar los nodos de dicho árbol. Veamos lo siguiente. Vamos a analizar el recorrido en orden, ¿sí? En preorden, perdón. Este recorrido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros debemos primero visitar la raíz, ¿sí? Una vez visitada la raíz, vamos a recorrer el subárbol izquierdo.
¿verdad? Luego de recorrer el subárbol izquierdo, vamos a recorrer el subárbol derecho. Ese sería el orden en que nosotros debemos de hacer el recorrido en preorden. Lo interesante es que cuando nosotros tenemos un árbol con varios niveles o varias profundidades, nosotros vamos eh, a utilizar este recorrido y se va sustituyendo la visita a la raíz y luego la visita a la raíz dependiendo de la profundidad y de la forma del árbol. Esto para cada uno de los recorridos. Lo vamos a ver con un ejemplo en un momento. Vamos a analizar ahora en este momento el recorrido en orden. Vemos entonces que para iniciar nosotros debemos recorrer el subárbol izquierdo. Luego de recorrer el subárbol izquierdo, vamos a visitar la raíz y luego vamos a recorrer el subárbol derecho. Entonces, empezamos con izquierda, luego raíz y luego derecha. Eso sería el recorrido en orden. Vamos a conocer entonces ahora el recorrido en posorden. Primero vamos a recorrer nosotros el subárbol izquierdo. Luego vamos a recorrer el subárbol derecho y por último vamos a visitar la raíz. Vemos entonces que en los tres recorridos nosotros vamos, en dos recorridos vamos a iniciar en el subárbol izquierdo, en el in orden y en el posorden. En el preorden primero vamos a visitar la raíz. Cuando decimos visitar, puede ser que ese nodo contenga información que puede ser reemplazada o puede ser reescrita por el dato que está buscando insertarse, por ejemplo, o sustituirse. Entonces, por eso es importante conocerlo. Vamos a realizar en este momento un ejemplo y quiero en este momento que pongan de su atención porque es bien importante nosotros tener presente los recorridos, ¿verdad? Para poder realizar el recorrido de forma correcta. Y es aquí donde debemos de tratar la manera de tener la mayor atención. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos el siguiente árbol donde tenemos una raíz que es con un valor de A, ¿verdad? Del cual se desprenden dos nodos, un nodo izquierdo que es su nodo, el valor es B, su nodo derecho es C, estos son hijos de A, ¿verdad? De la raíz. Y en el nodo B nosotros se desprenden dos hijos, el cual el nodo izquierdo tiene un valor de D y el nodo derecho tiene un valor de E. Si nos vamos al nodo derecho, que es hijo de A, se desprenden dos hijos, el cual tiene un valor, el hijo izquierdo de F y el hijo derecho de G. ¿Verdad? Ya analizado esto, vamos a realizar el recorrido en preorden, recordando cómo se realiza el recorrido en preorden. Dice que primero debemos de visitar la raíz, ¿verdad? Luego el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. Podemos resumirlo como raíz, izquierda, derecha, o izquierdo o derecho. Raíz, izquierdo, derecho. Ya teniendo esta información presente, vamos a realizarlo. Bueno, dice que primero en preorden visitamos raíz. ¿Cuál es la raíz? A, ¿verdad? Entonces la anotamos, ¿sí? Bueno, dice que después de visitar la raíz, nosotros debemos de recorrer el subárbol izquierdo, que es este subárbol de aquí. Y noten qué estoy haciendo.
estoy aislando de manera gráfica para que se note un poco mejor. Olvidémonos del resto que está acá, ¿verdad? Ahora este se convierte en un subárbol y aquí debemos de iniciar con el recorrido en preorden. Ahora dice que el recorrido preorden dice que hay que visitar la raíz. ¿Cuál es la raíz de este subárbol? B. En este momento lo escribimos, ¿verdad? Y aquí está B. Luego de visitar la raíz en preorden, nos toca visitar el subárbol izquierdo. ¿Cuál es el subárbol izquierdo? D. ¿Sí? Este subárbol no tiene más hijos. Por tal razón, ¿verdad? Vamos a colocar D. Muy bien. Dice que luego de visitar raíz, luego el subárbol izquierdo, nos toca visitar el subárbol derecho. Entonces nos toca el derecho y en este caso es E. Muy bien, ya tenemos la primer parte de este recorrido. Ahora nos toca continuar con el resto de su árbol. Prácticamente ya tenemos cubierto el recorrido de esta parte de acá. Dice que primero visitamos raíz, luego el subárbol izquierdo y luego nos toca el subárbol derecho, ¿verdad? Ahora, del subárbol derecho debemos de visitar, voy a cambiar de color, vamos a aislarlo, voy a visitar el subárbol, del subárbol derecho voy a visitar la raíz. En este caso es C, y aquí estamos, C. Muy bien. Ahora de la raíz me toca visitar su árbol izquierdo. En este caso es F. Y luego visitar el subárbol derecho. En este caso es G. Entonces nosotros ya visitamos todo, ya recorrimos todo el subárbol. Entonces nuestro recorrido en preorden sería el siguiente. Este de acá. A, B, D, E, C, F, G. ¿Verdad? Ese es el recorrido en preorden. Ahora vamos a realizar el recorrido en orden. Si tienen alguna duda, podrían regresar al inicio del recorrido en preorden para volverlo a repasar y si aún así, pues vamos a dar un tiempo para resolver dudas en el horario de clase. Muy bien, vamos a realizar entonces el recorrido en orden. Recordando el recorrido en orden, nos dice que debemos recorrer primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y luego el subárbol derecho. Entonces sería izquierdo, raíz y derecho. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar entonces. Vemos que tenemos nuestro árbol. Siempre iniciamos por la raíz. Iniciamos no colocándola, sino nosotros vamos a colocarnos iniciando el recorrido visualmente, no anotando porque depende mucho del recorrido. Entonces, estamos en la raíz. Dice que el in orden yo debo de recorrer el subárbol izquierdo. Entonces, debo agarrar para acá. ¿Sí? Y cuando yo llego a este árbol, veo que tengo un subárbol nuevo, ¿sí? En el cual me olvido el resto y me pongo en la raíz, ¿sí? Aquí vuelvo a iniciar en el recorrido en orden. El recorrido en orden me dice que debo de iniciar en el subárbol izquierdo. En este momento estoy en la raíz. Entonces debo de avanzar hacia el subárbol izquierdo. Ya que visité el extremo de este subárbol, que es el subárbol izquierdo, entonces ya lo coloco, porque dice que debo de iniciar por el izquierdo, ¿verdad? Y aquí estamos, D. Luego me dice que debo de visitar la raíz. ¿Cuál es la raíz de este subárbol?
B. Entonces, la coloco. Luego de visitar la raíz, dice que debo de visitar el subárbol derecho. De este subárbol, ¿cuál es el subárbol derecho? E. Y aquí estamos, ¿sí? En este momento ya visitamos el subárbol izquierdo, ¿sí? El subárbol izquierdo. Me dice que debo de visitar izquierda, raíz y derecha. Ya visitamos el subárbol izquierdo. Ahora nos toca visitar la raíz. De este subárbol nosotros tenemos, ¿verdad? De este subárbol se desprende, ¿verdad? De una raíz. Entonces nos toca visitar la raíz. Y acá está. La colocamos. Ya visitamos la raíz de ese árbol. Ahora nos toca visitar el subárbol derecho. Avanzamos al subárbol derecho, ¿sí? Lo voy a aislar con otro color para que notemos la diferencia. Y tenemos que este es un nuevo subárbol. En este momento estoy en la raíz que es C de este subárbol. Pero el recorrido en orden me dice que yo debo iniciar ¿en dónde? En el subárbol izquierdo, perdón. ¿Sí? Entonces estoy acá y debo iniciar en el subárbol izquierdo. ¿Cuál es? F. Y aquí está. ¿Sí? Luego el recorrido en orden me dice que si visito el árbol izquierdo me voy luego hacia la raíz. Subo hacia la raíz y la coloco, ¿verdad? Que es C. Luego debo de visitar el subárbol derecho. Bajo el subárbol derecho y coloco G. Entonces, de esta manera se recorrió en orden este árbol. Quedaría entonces en D, B, E, A, F, C y G. Ese sería el recorrido en orden. Recomiendo que si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video y si aún así hay dudas, vamos a resolverlas en el tiempo de dudas en la clase, en el horario de clase. Muy bien, vamos ahora a dar el recorrido en recorrido en posorden. Muy bien. Recordando entonces cuál es el recorrido en posorden, dice que debemos de recorrer primero el subárbol izquierdo, luego recorrer el subárbol derecho y luego recorrer la raíz. Muy bien. Luego de realizar eso, entonces, nosotros vamos a iniciar. Iniciamos colocándonos imaginariamente en la raíz. Entonces, de la raíz nos dice que debemos visitar el subárbol izquierdo. Nos vamos al subárbol izquierdo. Aquí está el subárbol izquierdo. ¿Sí? En este momento, nosotros estamos en la raíz del subárbol izquierdo. ¿Qué nos dice entonces? Que debemos de avanzar hacia el subárbol izquierdo. En este caso es este nodo de acá. Pero este nodo de acá ya no tiene más hijos. Entonces, como ya llegamos al extremo del subárbol izquierdo, pues colocamos ese nodo. Muy bien, dice que el recorrido en posorden debo de ahora visitar el subárbol derecho. Ya visité el izquierdo, ahora me toca el subárbol derecho. En este caso es este. Y lo coloco. Luego de visitar el subárbol izquierdo, ahora regreso hacia la raíz. ¿Sí? Y la coloco. Entonces, en este momento ya visité todo lo que tiene que ver con el subárbol izquierdo del árbol en general. ¿Sí? Ahora me toca recorrer el subárbol derecho. ¿Dónde está el subárbol derecho? Acá. ¿Sí? Ya teniendo el subárbol derecho, me coloco imaginariamente en la raíz, ¿sí? Y dice que yo debo de avanzar hacia el subárbol izquierdo. Me voy al subárbol izquierdo.
Ya estoy en el subárbol izquierdo. Como no tiene más hijos, pues lo coloco. Luego debo de avanzar hacia el subárbol derecho. Como no tiene más hijos, pues me voy hacia el subárbol derecho. Y luego dice que debo de visitar la raíz. Y acá está la raíz, ¿verdad? Que es C. Y la colocamos. Notemos que nuestro recorrido dice subárbol izquierdo, subárbol derecho y luego raíz. Veámoslo acá. Subárbol izquierdo, subárbol derecho. Y ahora nos toca visitar raíz. Entonces la colocamos. Entonces de esta manera se realizó el recorrido en postorden. Si tenemos alguna duda, recomiendo que regresemos el video hacia donde iniciamos el recorrido de postorden y si aún así hay dudas, pues las resolvemos en horario de clase. Les dejo de ejercicio realizar este, ¿verdad? Para, aquí están los recorridos para que ustedes lo comparen, ¿verdad? Les recomiendo que lo hagan lo más consciente posible y a la hora de resolver dudas, pues planteen sus dudas para poder solucionarlas. Entonces, en este momento, pues, dejo el espacio para que ustedes realicen este ejercicio y nos vemos en un momento en el horario de clases para resolver la duda. Pues es un gusto para mí, pues, haberles presentado este tema. Nos vemos en un momento.